Muy buenas tardes a toda nuestra comunidad jurídica aquí en la casa de LP Pasión por el Derecho. Mi nombre es Anthony y en el día de hoy tenemos una tertulia jurídica muy interesante, dado que en compañía de un abogado especialista en materia inmobiliaria abordaremos el tema de las cláusulas principales en la contratación inmobiliaria. El día de hoy nos acompaña el doctor Alberto Meneses Gómez, especialista en la materia y que sobre todo formará parte de nuestra plana docente, nuestro nuevo diplomado en Derecho Inmobiliario, Registral y Notarial. Por lo que, antes de iniciar la entrevista, doctor, quisiéramos preguntarle cómo se encuentra el día de hoy. Muy bien. Gracias ante todo por la invitación. Un gusto siempre participar aquí con ustedes, así que encantado de estar aquí. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos también. Y para hacerle honor al título, quisiéramos iniciar con una pregunta que podría sonar sencilla. ¿Qué es una contratación inmobiliaria? A ver, básicamente es el tema de uno quiere comprar un bien, sea un departamento, una casa, un terreno. Vas a tener que suscribir un contrato, un contrato de compra-venta. Tú quieres eso, quieres determinado bien, vas a pagar, pero ¿bajo qué términos? El tema es ese. ¿Qué términos me impone la inmobiliaria, la constructora, el vendedor, si es una persona natural de repente? ¿Y qué términos yo como consumidor estoy ya no aceptarlos o no? Claro. Muy interesante, doctor. Mire, y surge muchas veces esa duda de en qué momento pasamos de una relación contractual normal a una relación de proveedor y consumidor. ¿Cuándo sucede que una persona se vuelve un proveedor de servicios en la materia inmobiliaria? Básicamente cuando tú compras para tu uso, tú compras para no vender, no volver a vender, ¿no? Si estás comprando ya para volver a vender o tienes varias compras, ya se genera ahí que tú no eres un comprador final. No es para tu uso, sino ya lo usas para un comercio, para una actividad. Claro. Entonces, eso es lo que se mide, ¿no? Mire, entendiendo ya cuándo una persona se convierte en un proveedor en materia inmobiliaria, también surge la duda, ¿no? Por ejemplo, hay muchas empresas que se hacen llamar inmobiliarias propiamente que se encargan de vender bienes inmuebles, departamentos, por ejemplo. Entonces, muchas veces estas empresas, cuando realizan sus contratos, colocan pequeñas cláusulas que en algunos contextos pueden sonar ilegales y en algunos otros abusivos. Coméntenos un poco sobre cuál es la diferencia entre una cláusula abusiva y una cláusula ilegal en materia inmobiliaria, doctor. A ver, básicamente ilegal es porque va en contra de la ley, en contra de la norma. Puede ser que no te quiera entregar documentos. Te pone el contrato y te dice no te voy a entregar ningún documento de ese proyecto inmobiliario. Llámese licencia de funcionamiento, licencia de construcción, habitación urbana si es que tiene, los parámetros, toda la información que te tiene que entregar la inmobiliaria es obligatoria. No se puede escapar de eso. Y si hablamos de una cláusula abusiva, estamos hablando de repente de una penalidad. ¿Qué pasa si yo como persona que quiere comprar un departamento hago la hipoteca, hago todo, pero en el camino no puedo terminar de pagar? O el banco me dice, ¿sabes qué? No va tu crédito hipotecario. ¿De quién es la responsabilidad? Ya pasó un mes de repente, 2 meses, y la inmobiliaria me va a decir, oye, cumple con pagarme. Si no te resuelve el contrato. Yo ya te pagué una inicial de repente. ¿Qué me va a decir la inmobiliaria de acuerdo a algunos contratos? Yo me quedo con el 30%. ¿Eso es válido? Contractualmente uno podría decir, oye, tú has aceptado y yo también. Claro. Pero a nivel de tema de consumidor inmobiliario, eso es un poco abusivo, ¿no? Claro. Hace poco he visto una resolución de Indecopi, de una semana, 2 semanas más o menos, donde trataba ese tema. 30% como penalidad. Indecopi dijo que no podía ser 30% porque es demasiado. Obviamente la inmobiliaria sufre un desmedro, ¿no? Porque, oye, yo ya te vendí, separé un departamento, no hay otros que hayan comprado ese mismo departamento. Es válido. ¿Tienes que tener una penalidad? Totalmente. Pero el 30% es desmedido. Claro. Ahora, ¿cuál es el porcentaje ideal? Indecopi no lo establece, ¿no? Han habido resoluciones donde Indecopi te dice 10%. Ya. Y normalmente por la jurisprudencia que emite la sala de Indecopi, sería más o menos un 10% el porcentaje válido, ¿no? No abusivo, por así decirlo. Pero claro, eso queda un poco a criterio de que se establezca cada caso, ¿no? Claro. Depende del caso, ¿no? Cada caso es diferente, ¿no? Sí. Porque una cosa es que de repente el departamento cueste $100,000 y otra cosa es que el departamento cueste $500,000. Claro, ahí el porcentaje... Ese 10% y 30% cambia radicalmente, ¿no? Muy interesante, doctor. Estamos viendo en estos momentos entonces cuando una cláusula radica su naturaleza de ilegal y cuando propiamente no es ilegal, pero sí es contraria a derecho. Si yo evidencio
que una cláusula perjudica mis derechos, ¿cuáles son las acciones que podría tomar frente a Indecopi y frente al Poder Judicial para que ésta no termine perjudicándome? Va a depender del contrato. Ujú, Primero, tenemos que ir lo que dice el contrato. Normalmente en el contrato se pacta cómo va a ser la resolución de controversias. Se pueden dar muchas veces un plazo de un mes, 15 días, donde las partes conversen. Las partes digan, oye, tenemos que solucionar este tema. La clásica, te envío cartas notariales, ¿no? ujú. Ida y vuelta. O nos sentamos a conversar y una de las dos partes dice, ¿sabes qué? Esto, yo no doy mi brazo a torcer, yo tampoco. Entonces ya tenemos que ir a un tercero. Ese tercero puede marcar la pauta. Si es un tema netamente de consumidor, de una afectación, podríamos ir a Indecopi. Y si no, tendríamos que ir a un proceso judicial. Ya de repente algún tipo de penalidad, algo que pueda afectar en sí a este comprador. De repente viene y si discute, un tercero está discutiendo la parte de la propiedad. Ujú. También podría darse y ahí tendría que darse el tema judicial, ¿no? Doctor, mire, ¿qué sucede, por ejemplo, si es que nosotros tenemos un contexto en el cual hay una pareja? ¿Ok? Ya hemos visto cuándo una cláusula podría resultar ilegal, cuándo podría resultar contraria a derecho. Ahora, yéndonos a un caso práctico, podríamos ver una pareja en la cual hay un joven y una joven que quieren comprar un departamento juntos. ¿Ok? Ujú. Resulta que el joven coloca todo, inscribe todos los actos a su nombre y posterior a celebrar el contrato inmobiliario, la relación termina. Esta mujer que ha estado abonando periódicamente para la adquisición del departamento, ciertamente no tiene ningún documento que respalde su derecho. En este caso sui generis y específico, ¿hay alguna forma de que esta persona pueda tutelar su derecho? Sí, claro. Yo creo que sí. Ya tendría que ser directamente a nivel judicial, ¿no? Ujú, Tendría que reclamar un reconocimiento de la propiedad, una indemnización, pero ¿qué es lo que va a marcar la pauta? ¿Con qué documentos cuenta esta persona? mm, Si esta persona le hizo la transferencia a su cuenta a este señor para que él pague directamente, sume todo la cuota y ajá, la pague y ya tiene esas constancias, ok, puede haber un hilo, una hilación y yo pueda decir, oye, ¿por qué te dio tantas transferencias todos los meses? ¿No? ujú, No sé, 3.000 soles, ¿por qué? Si era tu pareja. ¿A mérito de qué? Entonces ya puede haber ahí un medio probatorio, pero si esta persona solamente le da en efectivo y no tiene algún documento, no hay testigos, no hay algún medio probatorio, se complica, ¿no? Se ujú. complica y sí sería un tema bastante complejo, pero en principio tendría que recurrirlo a nivel judicial, ¿no? Claro que sí. Muy, muy interesante apreciación, doctor, porque justo tenemos una publicación en LP donde la Corte Suprema ventila un caso muy similar, donde una Ujú. señorita es lamentablemente perjudicada o mellada su derecho en ese escenario. Ahora, regresando al tema principal, que es el marco de las cláusulas en materia inmobiliaria, sabemos muy bien que cuando tenemos un proveedor y un consumidor existe una simetría, existe una Ujú. posición en la cual uno conoce más que el otro sobre el bien. Correcto. Supongamos que yo acudo a una inmobiliaria y en esa inmobiliaria el asesor inmobiliario me plantea A, B, C, D, E, F, G, me plantea muchísimas cosas. Y al momento de yo celebrar el contrato inmobiliario, en razón del principio de buena fe, firmo el documento, Ujú. creyendo que lo que me había dicho el asesor inmobiliario era cierto. No obstante, a la hora de los hechos, las promesas que se dieron en un primer momento no son ciertas. ¿Qué puedo hacer en este caso, doctor? A ver, lo primero es que si cuando uno va a comprar algo, siempre te van a ofrecer de todo. Y te van a decir que ese departamento, ese bien es la maravilla. Ujú, Y que tiene todo, los papeles en regla, todo está legalmente. Lo que siempre recomiendo es asesórate. Asesórate primero con un abogado que pueda ver exactamente ese contrato y que todo eso que te han ofrecido conste en el contrato. Porque una cosa es que esa persona me ofrezca de palabra, te diga, oye, tu departamento va a tener piscina, tu departamento va a tener una parrilla, va a tener una sala de juegos. ujú. Una cosa es que me lo diga y otra cosa es que me lo plasme en el documento. Sea en el contrato, de repente en un brochure, en un folleto donde diga, oye, mira, ahí está lo que me prometiste. Mm, Primero es eso, documentar todas las promesas. Documentando claro, todo eso, si esta persona o la inmobiliaria, mejor dicho, incumple al final o incumple los acabados, lo que sucede normalmente, sí. ¿no? Me ofrecieron la cocina de mármol, no sé, cocina eléctrica que venía con todos los bienes y no me lo dan. ¿Puedo recurrir a Indecopi? Sí. Ujú, Tiene un deber de idoneidad, hay un deber también de cumplir las cosas que se han pactado.
Entonces, Indecopi tendrá que analizar y verificar si eso es lo que se ha cumplido y sancionar a la inmobiliaria o no. Claro. ¿En qué medida, no? ¿Qué es lo que realmente pasa, no? Con el tema de acabados, ¿no? Te ofrecen muchas cosas y al final vas y no funciona el agua, subes la palanca y voló todo. Entonces, ahí uno tiene que estar su contrato y la realidad. Claro que sí. ¿Has cumplido con eso? No has cumplido. Eso es lo básico, ¿no? El tan aclamado principio de primacía de la realidad, que es invocado para tutelar lo que es la figura de la idoneidad. Ahora, doctor, manteniéndonos en esa misma línea, sucede que en la antigua LEPAJ, que ahora se encuentra regulada en el TUO, se tenía el artículo 230, se tiene actualmente el artículo 230 que manifiesta la actividad o potestad sancionadora del Estado para aquellos que incumplen la normativa administrativa. Supongamos que yo, Anthony Rosas, conocedor de derecho, acudo a una inmobiliaria y en dicha inmobiliaria converso con un asesor, yo grabo a este asesor y como sé que este asesor me quiere endulzar el oído, me quiere empezar a prometer cosas, empiezo a grabar cada una de las cosas que me dice y las empiezo a transcribir y apuntar. Poco después me lleva el contrato. El contrato no dice lo que me prometió el asesor, pero en ese sentido, de igual manera firmo. Posteriormente, procedemos a la ejecución del contrato, entrega del bien y nos encontramos con que el mismo no cumple con las características que se me habían prometido por parte del asesor. ¿Yo podría recurrir a Indecopi para denunciar estos hechos o sería una actuación de mala fe por mi parte? Yo creo que habría que meditar o merituar el caso concreto, ¿no? Porque podría darse un tema de mala fe porque yo ya si estoy grabando es porque desconfío. Entonces, si estoy desconfiando ya es porque estoy queriendo hacer algo, ¿no? De repente, abusar de mi derecho. Pero también la inmobiliaria tiene su parte proporcional de haber actuado una voluntad o una mala fe, ¿no? Claro. Porque me estás ofreciendo muchas cosas y me lo dices de palabra, no me lo dejas en documentos, ¿para qué? ¿O por qué? ¿No? Entonces tendríamos que ver qué tan proporcional es. Si me dices que la inmobiliaria tiene 10 denuncias de ese tipo, es que ya, obviamente, algo pasa acá en esta inmobiliaria. Pero si me dices una inmobiliaria que es, oye, está limpia, nunca ha tenido problemas, y han puesto esto, de repente ahí podríamos decir, oye, la mala fe de dónde viene, es proporcional, tendríamos que analizarlo, ¿no? Porque, a ver, también hay que ser sinceros, hay buenas inmobiliarias, pero también hay malas. Claro. ¿No? O sea, hay de los dos. En los dos escenarios y clientes tengo ambas. O sea, tengo a buenas y a no tan buenas, pero que de repente no la hacen de repente de mala fe, pero sí por desconocimiento, ¿no? Supongamos que estamos en este escenario donde la inmobiliaria ha sido la mala propiamente y yo no he actuado de mala fe, sino por el contrario, soy una persona diligente que cada conversación que tiene con personas que me prometen algo, la grabo para después tener un respaldo, el tan famoso onus probandi del Código Procesal Civil. En razón de ello, si es que yo presento mi denuncia, en razón de lo dispuesto por el artículo 113 del actual TUO de la LEPAJ, 230 de la misma norma, y quiero iniciar un procedimiento sancionador en contra de esa inmobiliaria. Posteriormente, con este procedimiento sancionador, ¿yo podré obtener alguna ventaja o algún beneficio de la misma? ¿En qué sentido? ¿Con la inmobiliaria? Con la inmobiliaria. Sí, o sea, a ver, lo que pasa es que si la inmobiliaria la van a sancionar, obviamente, a ver, yo cuando actúo como abogado inmobiliaria en ese tipo de procesos, lo que siempre digo es, evitemos litigar, evitemos problemas. De repente es bueno negociar, conversar. Al final, él quiere su departamento, nosotros ya, o la inmobiliaria ya le ha vendido, y lo que hay que definir es exactamente cómo resarcimos el daño que de repente se le ha ocasionado. Claro. Entonces, de una u otra manera, sí podemos llegar a una negociación evitando una sanción. La sanción yo creo que Indecopi es claro, ¿no? O sea, ya toda su jurisprudencia es netamente en una línea de si has incumplido lo que le has ofrecido, te voy a sancionar. Así de simple. Claro. O sea, no hay mucho por dónde escaparse de repente. Entonces hay que ver ahí un tema, ok, negociemos, aceptemos la sanción y cumplamos con la persona que ha comprado, ¿no? Claro que sí. Mire, y manteniéndonos en esa misma línea, y el objetivo de la pregunta anterior era el siguiente. Nos encontramos en un escenario donde el Indecopi no brinda indemnizaciones, presenta medidas correctivas y sanciones, pero también hay un pequeño espacio o escenario en el cual si un consumidor acude a presentar una denuncia en compañía de una asociación, puede recibir un porcentaje de dicha asociación de la multa impuesta. Entonces, habría quien diría
que si es que estamos buscando una sanción, ¿por qué debería darse este porcentaje? Si ello podría ventilarse, si es que hay alguna suerte de perjuicio, ese perjuicio que podría ocasionar una indemnización debería ventilarse en lo que es un proceso judicial. En este escenario, doctor, ¿usted considera que este tipo de actos, es decir, que se brinda un porcentaje a una asociación, es correcto o incorrecto? Yo creo que la sanción, el porcentaje de indemnización, o como quieramos llamarle, debe ir a la persona que ha sido afectada. Ujú. A las asociaciones que van por ahí, claro, les puede servir para tener un marco general y apoyar a otras personas que de repente no cuentan con los recursos. Yo soy un poquito escéptico y yo sí mantengo una posición de se le debe resarcir a la persona que ha sido vulnerada. Ujú. Asociaciones, yo creo que hay otro tipo de manejo, otro tipo de actos que pueden ellos lograr algún tipo de beneficio para seguir haciendo sus fines, ¿no? Cumpliendo con sus fines que son totalmente válidos, con personas que de repente desconocen el tema o que no tienen el poder de estar con una asesoría legal, una asesoría que les pueda brindar un efecto real, ¿no? Claro que sí, muy interesante, doctor. Y mire, cuando nosotros nos mantenemos en estos escenarios, obviamente el consumidor, al ser la parte más vulnerable, es a quien se debe tutelar. Ahora, manteniéndonos también con los contratos inmobiliarios, hay quien diría que la cláusula que más se vulnera es el del incumplimiento de fechas, porque se Ujú, otorga una fecha, un plazo determinado, y muchas veces la inmobiliaria no cumple con dicho plazo. correcto. Doctor, desde su perspectiva, ¿cuál es la cláusula que más incumple en materia inmobiliaria en estos Yo creo que el contratos? tema del plazo es básico, ¿no? Ujú. Normalmente que te pone, y claro, también depende de cuándo tú lo compres. Si tú lo compras cuando todavía hay una casa ahí y compras en planos, o cuando lo compras, oye, ya están construyendo. O cuando lo compraste, ya está todo el edificio en casco. Ya está el edificio con acabados. Solamente falta algunas cositas. Claro. Entonces, va a depender mucho en cuál escenario estoy. Si hablamos del primero, de, oye, recién van a construir, claro, te va a decir una inmobiliaria por lo menos un año y medio. Más o menos es el plazo que se demoran en construir un edificio. Estamos hablando de 10 pisos para arriba, ¿no? Más o Ujú. menos. Claro, el problema con los plazos es que es relativo también, ¿no? Porque, claro, nuestro país es a veces voluble. Hay días que de repente pueden haber y hay un paro y no funciona y se retrasa la obra. O también, oye, los acabados no llegaron. Claro. Entonces ya no es un tema propiamente de la inmobiliaria, sino es un tema de que, oye, es un tercero mi proveedor, que lamentablemente me incumplió. Entonces me Ujú. tengo que poner ahorita como loco a buscar otro para cumplir con el plazo. Pero en los contratos siempre se establece un periodo de gracia, Mm. normalmente de 3 meses. Es Ujú. decir, yo te voy a entregar, supongamos, te voy a entregar en septiembre el departamento, pero tengo 3 meses de periodo de gracia. Esos 3 meses son por si un proveedor me incumplió, por si hay una pandemia, por si hay algo que me impida a mí terminar en mi plazo correcto, que era septiembre. Entonces yo tengo 3 meses. Si ya pasé esos 3 meses, es que hay un problema mayor. Y en ese momento sí uno tenía que actuar, ¿no? Tenía que decir, oye, ¿qué pasó? Tendríamos que hacer una adenda, tienes que darme algún tipo de resarcimiento porque yo ya tenía planificado de repente mudarme en octubre, no sé, o noviembre ya máximo, a fin de Ujú. año ya porque ya se vence mi contrato de arrendamiento y ya quería ir a vivir a mi departamento. Claro. Entonces, obviamente, esa es la cláusula donde normalmente hay muchos problemas. Ujú. Depende mucho de la construcción, qué inmobiliaria lo está haciendo, qué constructora, cómo lo están manejando, Ujú. si tiene paralizaciones, no tiene paralizaciones. Hay un cúmulo de cosas, pero yo creo que con un periodo de gracia de 3 meses se puede manejar algunos problemitas que pueden haber, que es normal en toda construcción, que demora más o menos un año y medio, ¿no? El periodo de gracia es muy importante, doctor, y sobre todo podría llegar a solucionar esta cuestión con los plazos, ¿no? Ahora, Claro. volvamos a irnos a estos casos hipotéticos donde tenemos a una persona que actúa de mala fe. Vamos a ver, esta vez ya no es de la óptica del consumidor, sino ahora de la óptica de la inmobiliaria. Ujú. Supongamos que yo soy una inmobiliaria que está realizando un proyecto inmobiliario y obviamente al costado de la casa siempre coloco lo que son estas mallitas para que no le caiga ningún material, para que no se vea perjudicada. No obstante, en reiteradas ocasiones, yo he visto, o bueno, me ha llegado a mí Ujú. notificaciones de demandas, o más que demandas de medidas cautelares, para que yo detenga mi construcción, porque Ujú. presuntamente estoy perjudicando los derechos de las personas que se encuentran al costado. Sabemos que una medida cautelar
de aplicarse en un proceso, termina perjudicando mucho. Claro. Entonces, si yo veo como inmobiliaria que este escenario se está dando en diferentes, lugares de mis construcciones, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que pasa es que ahí, y te cuento un caso que que he tenido el año pasado, y lo estamos todavía resolviendo. Cuando tú eres una inmobiliaria y tienes vecinos al costado, tú tienes que conversar con ellos. Ujú. Toda construcción va a afectar al vecino. Con tierra, con polvo, la vibración, puede haber algún tipo de daño en la pared, depende qué tipo de estructura tengo al costado, ¿no? Si es de adobe, o sea, va a sentir más la demolición o la construcción misma. ¿Y qué persona tengo ahí? De repente es una persona que, no sé, sale a las 9 de la mañana y regresa a las 7 de la noche, 10 de la noche y, oye, haz la huella que quieras porque yo no estoy en mi casa. Pero ¿qué pasa si tengo una persona mayor ahí? Mm. Cambia la situación. Entonces, lo que tiene que tener cualquier inmobiliaria es personal que se relacione con ellos. Converse con ellos desde el inicio. ¿Cómo está tu casa? Así está tu casa, en estas condiciones. Ok, le tomo foto, voy con un notario, te lo dejo. Así está. Esta es la foto de hoy día. Vamos a hacer la demolición, la construcción. Si hay algún daño, lo verificamos, lo reparamos. Pero si no tienes esa conversación, ese relacionamiento, vas a tener problemas. Cualquier persona, me incluyo yo también, oye, me estás tumbando prácticamente mi pared. No vas a saltar, no vas a decir, oye, ¿qué está pasando? Para esto, vas a ir al Poder Judicial. Y claro, una cautelar para la inmobiliaria te para el proyecto y te va a parar ahí. Tus 3 meses de gracia van a quedar cortitos. Sí. Entonces ahí tú tienes que prever eso, ¿no? Si tú desde un comienzo no prevés eso, ya tienes un problema. Y Ujú. tienes que prever eso. Y te comentaba que tengo un caso donde la persona al costado eh, es una casa o una persona mayor y la inmobiliaria le ha ofrecido todo. Le ha dicho, señores, ustedes vayan los llevo a un departamento, les alquilo un departamento, no quiero un hotel mientras termine de hacer los acabados para sacar las mallas que tienen al costado. Y ya depende de esa persona escoger. O sea, Ujú. yo sí he visto casos donde la inmobiliaria te ha dicho, oye, yo te arreglo todo. Razonablemente, obviamente, ¿no? Pero también he visto casos donde las personas, los vecinos o la propia inmobiliaria dicen, no, esto no vamos a poder judicial. Oye, pero todavía te falta terminar, no puedes sacar la conformidad, se te van a venir todos los nuevos propietarios, las penalidades, y no te va a convenir. Claro. Entonces, ahí siempre yo creo que hay un manejo de relación de vecindad. Es tu vecino. ¿Lo vas a afectar? Sí. Yo creo que ninguna obra no afecta, o no se puede decir que no afecta al vecino al costado, ¿no? Siempre va a haber algo. Y tú tienes que prever eso. Y tienes que prever cuál es el menor efecto que le puedas dar. Para evitar que esa persona te haga una cautelar, te denuncie, te mande a cada rato a la municipalidad y te paralice la municipalidad, o al final tu conformidad de obra te la pare. Ujú. Porque si no hay problemas, lo tiene uno mismo como inmobiliaria, ¿no? Muy cierto. Sí, sí, sí. Ese es un tema muy, muy interesante, doctor. Entonces llegamos a la conclusión de que antes de ventilarse lo que podría ser un proceso, porque un abogado temerariamente podría estar instrumentalizando a los vecinos de una sola inmobiliaria, Sí, es claro. conversar con ellos, conversar con los Sí. vecinos para que posteriormente se eviten este tipo de contingencias. Ahora, doctor, ya que el tiempo va a ser nuestro verdugo, quisiera recurrir a una pregunta que muchas personas al momento de comprar un departamento se hacen. Supongamos que yo me compro un departamento. Pasan 5 o 6 meses, se hace la entrega, yo estoy viviendo tranquilo allí Ujú. y sucede un sismo. Consecuencia del sismo, yo logro evacuar, retirarme del inmueble, mis vecinos también, pero todo el inmueble se destruye. ¿Qué puedo hacer yo en este caso? Lo que pasa es que ahí tú tienes garantía, ¿no? Ujú. Hay una garantía de estructura. Estamos hablando de entre 10 años. Y ahora, la garantía de la estructura, hasta donde yo tengo conocimiento por algunos comentarios de ingenieros, arquitectos, amigos míos, me dicen, un edificio, ¿cuánto te puede aguantar un sismo, ¿no? Estamos hablando de minuto, minuto y medio como máximo, dependiendo del sismo, el nivel, si es de forma horizontal, si es vertical, ¿no? Pero todo edificio tiene que estar diseñado al día de hoy para aguantar un sismo. Obviamente no estamos hablando de un sismo
Sismo estamos hablando de, no sé, hasta 5 de repente. No estamos hablando de 9, 10, ¿no? Ojalá que nunca pase. A ese nivel, creo que ninguna edificación Claro. lo soportaría, ¿no? Pero sí que la estructura se pueda mantener. Si yo compré y al año o a los 5 meses, como me dices, hubo un sismo y la estructura se vino abajo o quedó en un tema de inhabitabilidad, oye, hay un problema de la construcción, Mm, de la estructura. No se construyó adecuadamente, entonces. Entonces sí tendríamos el poder de hacer un peritaje, tener un peritaje que un ingeniero nos determine, oye, acá vio el defecto en la construcción. ujú, Porque, claro, la inmobiliaria va a decir, no, esta es una fuerza mayor porque es un sismo, ¿no? ujú. Sí, pero el sismo, o sea, Lima, sabemos que siempre va a haber pequeños sismos. Tú te has tenido que tomar las medidas necesarias, cumplir con el Reglamento Nacional de Edificaciones para evitar eso. Y si ha sido un sismo de repente de 4.5 y se daña la estructura, obviamente esa estructura no la construyeron bien. Claro. Entonces, con un peritaje vas a poder ir al Poder Judicial y reclamar eso, ¿no? Pedir la indemnización, pedir que se demuela, se vuelva a construir, se le paga a cada propietario, porque la afectación es real, ¿no? Claro. Muy, muy interesante apreciación, doctor. Como comentábamos, también es una pregunta que muchas de las personas que ven nuestras transmisiones se hacen. Y bueno, hemos visto una nueva óptica muy interesante también. En caso se dé, esperemos que no. Ahora, lamentablemente, doctor, el tiempo ya se nos ha terminado. Les recordamos a todas las personas que están presentes el día de hoy que la presente entrevista se dé en razón de nuestro nuevo diplomado en Derecho Inmobiliario Registral y Notarial. El doctor presente formará parte de la plana docente. Y antes de cerrar esta entrevista, doctor, quisiéramos que nos dé algunas luces o algunas recomendaciones para aquellos que queremos iniciar en lo que es el derecho inmobiliario. A ver, yo siempre le digo a mis alumnos, el derecho inmobiliario es transversal. Si quieres entrar al mundo inmobiliario, tienes que ser consciente de que vas a ver de todo. Vas a ver personas, actos jurídicos, obligaciones, registros públicos, ni se diga, pero también vas a ver administrativo, municipal, penal incluso, de todo vas a ver. Ujú. Toda la rama de hecho va a estar ahí. La única forma, creo yo, de poder conocer cada día más el derecho inmobiliario, porque es demasiado amplio y siempre uno va aprendiendo cada día, es leyendo. A mis alumnos siempre le digo, en las clases que tengo, y de primera clase le pregunto, ¿qué estás leyendo? Acostúmbrese a leer. Inteligencia artificial es muy buena, pero no suple el criterio. El abogado y la abogada mayor tienen que tener criterio. Y el criterio se forma leyendo, sabiendo jurisprudencia, entrando a los diplomados, entrando a la página de LP, donde hay, en mi época no había eso. En mi época no había ni espija. Ahora tienen todo a la mano. Buscas en Google una norma, te sale ahí con todas sus modificaciones. En mi época era ponerme a buscar cuál era la norma que lo habían modificado y cuál era esa modificación hasta llegar a la norma vigente. Entonces, acostúmbrense a leer, porque el abogado no termina de leer nunca. Y empiecen con lo que sea. No les digo un libro de 1000 hojas, no, empiecen con lo que sea, con un folleto, con el periódico. Pero uno se acostumbra a la lectura y eso le va a permitir que después tú puedas leer derecho inmobiliario, puedas leer cualquier tipo o cualquier rama del derecho que te va a ayudar a entender cómo es el derecho inmobiliario en sí. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo ya ha terminado, estimados colegas. Les recordamos que el doctor formará parte de nuestra plana docente en nuestro nuevo diplomado en Derecho Inmobiliario, Registral y Notarial. Y en este sentido, de mi parte, me despido. ¿Algunas palabras finales, doctor, ya para ir cerrando esta entrevista? No, los invito al diplomado. Van a estar colegas míos muy buenos. El temario es muy bueno, así que los invito a que puedan inscribirse y participar de este buen evento hecho por LP, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, y también a todos los presentes por habernos acompañado esta tarde. Con ello damos por culminada la entrevista del día de hoy. Muchísimas gracias.